Según las cifras de salud, según citadas hoy por el diario El Comercio, son más de 40.000 adultos mayores los que han recibido la vacuna contra el coronavirus. En nuestro país, según cifras oficiales, son más de 4 millones los adultos mayores. Hay entonces un largo camino aún por recorrer. Por supuesto que hay que celebrar esta buena noticia, pero falta un largo camino y faltan muchas vacunas, millones de vacunas por llegar. Así es, y según lo que señaló hoy la ministra de Defensa Nuria Esparch, estamos llegando casi al 500.000 de personas vacunadas. La cifra exacta es 485.886 peruanos que ya han recibido una primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Mi nombre es Renato Cisneros Y yo soy Josefina Townsend. y esto es Sálvese quien Sálvese pueda. quien pueda. Muy bien, son las 7 de la noche con 3 minutos. Estamos en vivo en nuestros canales de Facebook y de YouTube. Y por supuesto le damos la bienvenida a todo el público. Los invitamos a participar en nuestro super chat. En un ratito más vamos a conversar con Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de OMPE, para hablar, José, del debate de ayer, ¿no? No voy a ahondar en comentarios para reservarlos para el momento de la conversa con Fernando, pero me da la impresión de que todavía seguimos sin encontrar el mejor formato posible, ¿no? Para que Sí, los sí, sí, candidatos se explayen sí. ¿no? Y al final uno se queda con la sensación de no haber escuchado realmente lo suficiente. No, esa fue mi sensación también. Me pareció que también en las preguntas y repreguntas faltaba algo, no sé, algo de dinamismo, algo de entusiasmo. Fue mi Sí, impresión. sí. Bueno, antes de entrar en materia y para comentar algunas noticias del día, simplemente queremos empezar dándole la bienvenida a nuestro auspiciador Random House. Valiéndose de una exhaustiva investigación, el reconocido periodista Christopher Acosta saca a la luz un rompecabezas de dinero y poder capaz de crear un sistema de compensatropellos y silencia agraviados. Ujú. Estamos hablando de Plata como cancha, ¿no? Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña, disponible en librerías, el libro del que todo el mundo está hablando. Sobre todo César Acuña. Sobre todo César Acuña. Muy bien, cuéntame por favor, porque hoy día sí no he seguido muy atentamente lo que ocurrió en el Congreso. Bueno, sigue el tema, bueno, han estado las dos ex ministras, la ex ministra de Salud, Pilar Macetti, y la ex canciller Elizabeth Astete, han estado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y la ex canciller lo que ha dicho es que ella fue vacunada con la anuencia del presidente de la República, el presidente Sagasti. Se Creo que tenemos, ratifica, ¿no? Se se ratifica, ratifica, sí, sí. esa es la palabra que usa ella, anuencia, que fue a plena luz del día, y que, bueno, que anuencia, ¿no? El consentimiento del presidente. Sí, se ratifica en lo que dijo, bueno, no inicialmente, pues porque inicialmente no lo dijo, lo que mandó fue esta carta con tan mal escrita, con esa idea de que no se puede dar el lujo, ¿no? De vacunarse, decía, oh, no es que soy excepcional, pero nadie es excepcional, pero ella no se puede dar el lujo de vacunarse, ¿no? Entonces, sí, se ratifica en lo que dijo después de esa carta. Tenemos un video a propósito de eso, ahora Sí, vamos a verlo. sí, a ver, ¿qué fue? Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional. Por ello, al tomar conocimiento de la existencia de vacunas de cortesía y de irregularidades en el proceso administrado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asumí mi responsabilidad política y presenté mi renuncia al cargo de canciller. Con la anuencia del presidente Sagasti, ¿no? A pesar, Josefina, que ya la semana antepasada los ministros sacaron un comunicado conjunto señalando ¿no? que no hubo Consejo de Ministros el 21 de enero, tal como señalaba la señora Zeta en su declaración, y más bien haciendo un poco de espíritu y de cuerpo en favor del presidente Sagasti, ¿no? Sí, y también declaró hoy la ex ministra de Salud, Pilar Macetti. Escuchemos lo que dijo.
día en que nos hemos reunido en Palacio y posteriormente la conversación que menciona la doctora Elizabeth, me temo que de eso no tengo yo recuerdo, no tengo ningún recuerdo en donde el presidente haya sentido cosas semejantes. Lo que tengo grabado en mi mente es el rostro que puso el presidente cuando yo le informé que me había vacunado, y eso es algo que me va a acompañar toda la vida, pero me temo que en esa parte de la conversación o no he estado, no he tenido yo conocimiento de esa parte de la conversación, y eso sí me temo que tengo que dejarlo claro. Bueno, sí se reunieron entonces las tres y los tres, ¿no? En esa reunión, dice ella, pero dice que no se acuerda, ¿no? No, Ahora, no es que niegue tajantemente tampoco, no es lo que llama la atención. ¿tú te acuerdas? Sí, hay como una suerte de mensaje ambiguo. ¿Tú te acuerdas de cuando conversamos con el presidente aquí y tú le preguntaste insistentemente al respecto de si él le dio la aprobación a la canciller Astete y él dijo que no, después dijo que la verdad no se acordaba? Él tampoco estaba muy convencido, no lo dijo tan firmemente, ¿no? Fue tajante con el caso de Pilar Massetti. Sí, pero no con Astete, ¿no? Con Astete sí se mostró un poco como desmemoriado. Ahora, hoy estuvieron, de hecho, en una conferencia que ha terminado hace media hora, la ministra de Defensa, Nuria Sparch, y el ministro de Cultura, Alejandro Neira. Nuria Sparch contó que hubo una reunión donde algún ministro no preguntó cuándo se iban a vacunar ellos, y Sagasti respondió como que cuando les toque, ¿no? Diciendo como que ese ha sido el único mensaje del presidente respecto de la oportunidad de vacunación de los ministros. Y claro, y después dijo, cuando se enteró, estaba indignado y furioso. Veamos lo que nos dijo hace, creo que ya el 5 de marzo. ¿Usted sabía que se había vacunado la ministra Massetti? Lo más mínimo, no tenía la menor idea de eso. Eso yo creo que hasta ¿Y sabía que se había vacunado la ministra, la canciller también, la señora Astete? Todos esos han sido sorpresas para mí. ¿La ministra, la canciller también fue una sorpresa, presidente? La sorpresa, mire, creo que realmente fue sorpresa en el sentido que no escuché nada, o sea, venían rumores, ideas, planteamientos, algunas veces se dicen cosas que uno no podía. Realmente en términos concretos y reales no tuve noticia formal hasta el día, ella conversó formalmente entregándonos una nota el día domingo, no recuerdo de cuándo, exactamente la fecha, al primer ministro y a mí. ¿A qué se refiere que no tuvo una noticia formal de su vacunación? ¿Sí tuvo otro tipo de información? De ella no, las corrían rumores. Mire, Josefina, en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, uno no puede estar, sobre todo como jefe de Estado, escuchando este rumor, esta idea, este planteamiento. No se lo preguntó a la canciller, usted se ha vacunado, no se lo iba a preguntar. Pero yo recuerde, no. Bueno, va a ser siempre la palabra de uno contra el otro, ¿no? Porque tendría que haber habido testigos que por lo que vemos no pueden afirmar, no pueden, que sería el caso de la ex ministra Pilar Massetti, ¿no? Ahora, uno quiere creerle al presidente, digamos, porque por la tranquilidad de todo el país probablemente, pero no, ahora que lo he vuelto a escuchar, no se le nota muy convencido, se nota más bien histriónico, y creo que se equivoca un poco cuando dice, uno no puede estar escuchando rumores. Más bien, yo creo que si escucha rumores, tiene que ser el primero en adelantarse a desmantelarlos, ¿no? Para que haya un mensaje claro. Ahora, sí. Lo que sí ha debido ser la ex canciller es, bueno, decirlo, si tenía esa información y si ella consideraba que tenía esa anuencia, ¿cómo no lo dijo en el momento de renunciar? También. Y más bien escribió esta carta que era realmente, ofensiva para la gran mayoría de peruanos. Tal vez por eso hoy el ministro Neira, el ministro de Cultura, ha dicho que los ministros se sienten indignados con esta nueva declaración de la ex canciller Astete. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Neira. Estamos, sorprendidos, indignados por este tipo de declaraciones. Creo que tanto el presidente Francisco Sagasti en la comunicación que envió a la subcomisión el día de ayer manifestando que no conocía de este hecho, como lo que ha mencionado también en su publicación la premier Bermúdez, deja claramente establecido que ninguno de ellos conocía esta vacunación irregular por parte de la ex canciller Astete. A mí particularmente, así como también dijo en su momento el embajador Alan Wagner, siendo miembro del servicio diplomático nos llama la atención y nos preocupa que haya sucedido esto y que ponga también en entredicho a la tarea de la Cancillería. Creo.
Muy bien, y más temprano, la premier Violeta Bermúdez también se refiere a este tema, Josefina, me parece que a través de su cuenta de Twitter, Sí. ¿no? A ver, ahí está. Niego la afirmación de la exministra Astete, no nos informó de su vacunación irregular, de la que nos enteramos el 14 de febrero, cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que guardase reserva de nada, por el contrario, al enterarnos la aceptamos inmediatamente, aceptamos inmediatamente su También su renuncia. renuncia. Ahora, lo que no me queda muy claro es si esas vacunas que recibieron de cortesía estas personas, ese grupo de personas, ¿es la vacuna de Pekín? ¿Es la vacuna de Sinopharm de Pekín la que finalmente compró el Perú, el 1.000.000 de dosis? Porque ¿en qué momento fue que se supo que la de Wuhan no estaba dando buenos resultados, ¿no? Que era la que se estaba usando también en el ensayo junto con la de Pekín y el placebo, ¿no? Entonces esa sería una duda, digamos, que queda, ¿no? ¿Qué vacuna fue? ¿Si fue la vacuna que funciona o la que no funciona tanto? Sí, sí, sería interesante saberlo, ¿no? También me llamó la atención la naturalidad con que hoy Massetti se refirió a ese contingente adicional de vacunas y que era parte del protocolo. Ya el protocolo estaba enrarecido desde que se admitió un lote adicional, ¿no? Este lote gratuito. En fin, ha sido un capítulo, y sigue siendo un capítulo, la verdad, lamentable, vergonzoso. Así que tal vez también de eso le preguntemos a nuestro invitado de hoy, don Fernando Tuesta Soldevilla, que ya está listo para unirse aquí a la conversa en Sálvese quien pueda. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de escucharlos y de verlos. A ver, igualmente. Empecemos hablando del debate y tal vez estos temas más políticos de coyuntura presidencial, ministerial, los dejamos para después. ¿Qué sensación te dejó el debate? ¿Te quedó claro si algún candidato lo ganó? Porque hoy día Urresti, Forsyth, cada uno, ¿no? Por su cuenta, ha dicho que lo ganó por lejos, por goleada, indiscutiblemente. ¿Cuál ha sido tu percepción, Fernando? Mira, los debates, más de 2, 3, ya casi dejan de serlo. Recordarán ustedes que los primeros debates en la historia, hechos en Estados Unidos en 1960, eran en realidad eventos para la televisión, ¿no? Fue construido para la televisión. Y así fue durante mucho tiempo. Y entonces el debate era muy rico, mucho más rápido, mucho más claro, ¿no? Y se jugaba la retórica. Luego esto fue también de alguna manera de parte de quienes, de los partidos, comenzaron a medir todo, ¿no? Recordarán este hecho histórico, digo, y ustedes que vienen de comunicaciones, en ese primer debate poncharon de manera distinta, se le veía a Kennedy mucho más fresco. Todo esto en realidad ya fue ajustándose. Los debates es el producto también de una negociación política. En el caso peruano, sin embargo, esto es difícil de cumplir por el número alto de participantes. Candidatos, tú no puedes tener en un debate un número tan alto. Ya la vez pasada, que estamos hablando de 10, era un número bastante alto, donde el debate, además, como te digo, que es parte de las negociaciones, se convierte casi en mini exposiciones. Luego han tratado de buscarle la mejor manera de que se parezca algo a un debate, ¿no? En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, por ser una entidad pública, tiene que invitar a todos. Y por lo tanto, si son 18, imposible pues que haya un debate entre 18. Claro. Han tenido que cortar en 3 grupos, ¿no? 3 grupos de 6. Eso es lo que vamos a ver, 29, 30, 31. Y allí ya pues no es pues el sorteo de la Champions, ¿no? No es que se pone cabeza de grupo para ver si los punteros están encabezando cada grupo, ¿no? Es la suerte. Y puede que en la suerte, entonces te toque uno, entre comillas, más fácil que otro. Y el de ayer, parecido a que también hizo el Comercio, tiene esas características. Pocos, 5, pero también, nuevamente, como producto de la negociación entre los representantes de los partidos, aparece pues como insuficiente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué queda generalmente de los debates? ¿Los contenidos o la forma como se desarrolla el mismo, ¿no? ¿Qué se recuerda del debate del 2016? Todo el mundo recuerda Olivera García. Sí, totalmente. Ni siquiera se acuerdan los contenidos. Entonces, si esto es así, si la imagen es tan poderosa, allí
lo que importa es qué cosa se transmitió, ¿no? ¿Cómo se transmitió? Por ejemplo, se habla, y esto mucho en redes también, ¿no? El cambio de Verónica Mendoza, ¿no? El look, ¿no? El cambio de look. De Verónica Mendoza. Puede ser pueril, pero no lo es tanto, porque en realidad, nuevamente, de lo que se trata, creo, es, en realidad, qué cosa buscas proyectar a la gente, ¿no? ¿Y qué te parece que busca proyectar Verónica con ese cambio de look, digamos, ¿no? Los lentes, en fin, ¿qué te transmitió a ti? Mira, lo que he tratado de pensar también sobre ese caso es, claro, darle un poco más de seriedad, ¿no? Los lentes mismos que ella no suele usar, ¿no? Se los quitaba por momentos, sí. ¿Perdón? Se los quitaba también por momentos, ¿no? Sí, claro, porque no sé si es que está acostumbrada a usarlos en otros ambientes, ¿no? Pero no es la única que ha pasado por esto, ¿no? Pero además el debate es de 5 personas, lo que hace es pues todos contra todos, ¿no? Claro. Te recordarás, si utilizas parcelas de tu tiempo para decir con fulano tal cosa, mengano de tal otra, etcétera. Entonces, es una puesta en escena. Es una puesta en escena. Y quizás lo que va a quedar es que si es que uno comienza a ver muchos debates, ya te vas dando idea de la persona. Y nuevamente, no es que en nuestro país, a diferencia de otros, porque nos encanta flagelarnos, decimos acá la gente en realidad no le interesa nada, etcétera. Y por eso el voto lo postergan la decisión hasta el último día. Bueno, es un país donde hay una oferta que no encanta, o donde hay muchísima información. Una persona que ve mucha o está muy enterada de la política puede llegar al 11 de abril sin decidir, porque la oferta no lo convence, ¿no? No necesariamente aquel que no le interesa nada, ¿no? El debate es un punto de encuentro, me pareció de todas maneras interesante. No sé cuánto habrá sido el rating, porque también de eso depende, ¿no? Y es cierto lo que ustedes dicen. Luego del debate en general, se produce esta pregunta que ustedes también intentan que se responda. ¿Quién ganó? Pero entonces el quién ganó está derivado de ciertas condiciones para saber, ¿no?, cuáles son, cómo registramos ese ganador. Claro. ¿No? A veces es con claridad, pero siempre es difícil, siempre es difícil. Ahora, por lo menos, no sé si Josefina y tú tienen una impresión distinta, pero a mí me pareció que las dos candidatas, ¿no?, Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, fueron las más articuladas, las que presentaron mejor las pocas ideas que circularon ayer, ¿no? Yo la vi muy desanimada, ¿no? Keiko, no la vi como con energía. Digo, en la comparación, me parece que las dos salían un poco mejor paradas, pero claro, no sé si tú compartes esa opinión, Fernando. Mira, ya en el debate del comercio se le veía de la manera que tú señalas. Yo también los he visto. Creo que son las que mejor hicieron la tarea, ¿no? Entre proponer y medir tiempo. Y es cierto lo que dice Josefina. A Keiko le falta ese brillo que se le veía hace 5 años, quizás porque no le es fácil, ¿no? No le es fácil enfrentar una situación donde ella ya no concentra el foco de atención. En cambio, Verónica Mendoza es algo así como sí puedo llegar, ¿no? Trata de mostrar sí puedo llegar, ¿no? La otra vez me quedé por poco con PPK, ¿no? Ahora sí puedo. Y el otro que me sorprendió, le han hecho, por supuesto, un media training aceleradísimo. ¿Quién? ¿No? Estuvo mejor de lo que particularmente he visto en otras presentaciones. Y los dos más apasionados han sido, obviamente, Urresti y Lezcano, que creo mucho estaban seguros de su improvisación. ¿No? Ahora esto de Lezcano, yo creo que Lezcano quedó muy mal. Nuevamente, como tú dices, ¿no? En todos los debates hay momentos en los que uno convence o no convence, y cuando intentó justificar la acusación que hizo contra Verónica Mendoza, precisamente, o contra la gente de su partido, basándose en un dato de Wikipedia, quedó como muy flojo, ¿no? Quedó como alguien que precisamente no hace la tarea. Pero ahí hay un punto, ¿ah? O sea, en realidad el Partido Humanista le ha dado la inscripción a Juntos por el Perú. O sea, Juntos por el Perú existe por esa inscripción.
El argumento seguramente tenía sentido, pero la alusión a Wikipedia quedó como un poco académica, no sé si, ¿qué piensas? No, en la academia de Wikipedia tampoco es, digamos, una fuente... Por eso. Poco, no poco, sino muy poco académica. Sí, claro. Y Yehuda Simón ha renunciado, ¿no? Renunció después del escándalo, ¿no? Y dice que fue separado, ¿no? No sé si fue forzado a renunciar, Roberto Sánchez es el que está en el comité ejecutivo. El que dirige ciertamente sí. esa agrupación, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos llenos de una competencia donde los partidos se alquilan o se compran, ¿no? Antes era alquiler, en los últimos tiempos ya lo compras. ¿Cómo lo compras? Ingresas, le cambias de nombre, de logo, de color, la dirección, y es tuyo. ¿No? Es algo que además ni siquiera has preparado o has hecho toda la labor de crear un partido como lo han hecho Keiko con Fuerza Popular, como lo ha hecho Julio Guzmán con el Partido Morado, ¿no? Que hace un esfuerzo de organización. No necesariamente tiene como correlato un éxito electoral, pero sí ha habido un esfuerzo de organización, ¿no? Y que tampoco tenían esta red de base que sí lo ha tenido en su formación, por ejemplo, Alianza para el Progreso, o una red más de iglesias tipo FREPAP, claro. ¿no? Distintos tipos de organización, ¿no? O un ex gobierno, como ha sido el fujimorismo, ¿no? A ver si el gobierno también ayuda, ¿no? A poder formar un partido político. Claro, pero allí, por ejemplo, Alberto Fujimori siempre se negó de construir un partido. Los partidos le incomodaban. Su discurso fue antipartido. Keiko Fujimori, después del 2006, ella toma la decisión de organizar un partido. Y Fuerza Popular en realidad es en el fondo casi el primer partido fujimorista en toda la ley. Así es. Después de pasar por una serie de membretes y nombres, Nueva Mayoría, Fuerza 2000, exactamente. Popular, Vamos Vecinos. Vamos Vecinos. Oye, ahora, antes de continuar con la conversación, Josefina, no sé si podemos leer un comunicado que recién está circulando, hace unos minutos se ha dado a conocer de la Presidencia de la República respecto de lo señalado y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por parte de la ex ministra Elizabeth Astete. Antes de continuar con Fernando, son 3 puntos nada más. Sí. Se dice, lo tenemos ahí, ¿verdad? El señor presidente de la República, Francisco Sagasti, ratifica que es absolutamente falso que haya autorizado o dado su consentimiento para la irregular vacunación de la ex ministra o de cualquier otra persona. El jefe del Estado reitera que tomó conocimiento de la vacunación irregular de la señora Astete el 14 de febrero del 2021, cuando presentó su renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores. En ningún momento se le solicitó que se mantuviera en el cargo. En la reunión del 21 de enero, que señala la exministra, solo se trataron temas estrictamente relacionados con el proceso de adquisición de las vacunas contra la COVID-19. Muy bien. Bueno, y eso también comentando con Fernando, ¿eso en qué puede quedar finalmente? ¿Es una palabra contra la otra? Sin duda. Sí, claro, a usted les parece, claro, que el presidente no estuvo claro, pero también es cierto que vamos a ponerlo en el otro lado, que le haya comentado esto. O sea, el presidente le dio el permiso, se quedó callado, pero en realidad sí le sorprendió lo de Massetti. Es un poco contradictorio, ¿no? O sea, no encuentro la cierta coherencia. No sé, porque el sentido del ex canciller es casi, yo le dije y me dio permiso. Es para su defensa, ¿no? Decir, bueno, yo seguí órdenes. Eso sí parece más inverosímil en todo caso. He sido consentido. Quizás se lo comentó. Bueno, en fin, no, eso no. Es ese es otro debate, ¿no? Y no se sabe quién vaya, es otro debate. quién vaya a ganar ahí. Y volviendo al debate que estábamos hablando del de anoche, el no haber ido al debate, ¿crees que le suma o le resta a López Aliaga? Yo creo que le resta. Miren, ¿recuerdan ustedes de Renzo Reyardo? Sí. Claro. No fue al debate de municipal, él iba primero, y fue mal visto. Es cierto que ahora no es un golpe tan fuerte a él, porque claro, mucha gente se preguntaba por qué no está él, y la versión que están dando sus seguidores, en fin, es que no le invitaron o no le invitaron a tiempo, cosa que ha desmentido el canal. Pero donde sí
no podría dejar de ir es el debate, digamos, oficial, ¿no? El de lunes, miércoles y viernes. Allí, si él no va, porque parece que tampoco quisiera ir, la cosa le puede pasar factura. A veces los primeros, es cierto, se pueden dar el lujo de desistir, porque son los que finalmente arriesgan más, ¿no? Pero los que están ahí abajo, detrás, tienen que ganar todos los espacios, salvo su falta de seguridad. Además, el señor López Aliaga ayer no fue al debate aduciendo que tenía ya un compromiso con Mónica Delta y al final yo creo que salió perdiendo por partida doble, ¿no? Porque Mónica también lo confrontó, digamos, con propiedad. Tenemos una pregunta de nuestros seguidores, Fernando, un comentario, perdón, a ver si lo podemos comentar luego, vale la redundancia. José Crespo nos dice: en el Perú estamos acostumbrados a votar por el mal menor y mucho de ese voto se decide pocos días antes de las elecciones. Eso es verdad, ocurrió en la elección municipal, ¿no? Gracias a José Crespo. ¿Y tú crees, Fernando, que vaya a ocurrir lo mismo en esta elección presidencial? ¿Que todo vaya a decidirse en esa última semana? Mira, conforme uno se acerca al día de la elección, más gente va decidiendo su voto, ¿no? No vamos a ver con claridad porque existe a estas alturas de la vida esa norma absurda de no poder publicar las encuestas. Entonces vamos a ingresar al túnel oscuro, ¿no? Pero lo sabemos, ¿no? Por lo menos los que tienen teléfono, smartphone, ¿no? O sea, llegan las encuestas, ¿no? Sí, pero también van a llegar muchos fake, pues. Entonces ahí hay un amplio campo en donde ya no sabes a quién creer. Me refiero a quienes no conocen mucho, ¿no? Miren, en ese Facebook, en ese post que ha colocado López Aliaga, en donde critica al diario El Comercio, el día de hoy parece que lo ha publicado, al final dice: lo que tratan de encubrir es una realidad, y pone el gráfico de una encuesta que es de IDICE, ¿no? Y lo coloca primero, o sea, algo así como: yo estoy aclarando estas mentiras, pero les coloca esta verdad, ¿no? Y francamente es peor de lo que trata de demostrar, pero pocas veces he visto una elección en donde fakes han habido, ¿no? Pero en este caso de parte de los candidatos o del candidato, eso no lo he visto antes, ¿ah? No pero lo que es llamativo es que la encuesta que destaca o que dice, la que dice creer López Aliaga, es una encuesta hecha por IDICE, ¿no? Por eso, a eso me refiero. La encuestadora aprista, ¿no? Bueno, la encuestadora aprista. Y también a veces... Claro, entonces hay de cercanía, simpatía, bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ¿no? y dice, sale cada 5 años o cada 4 para hacer este juego. Y justamente esa norma de prohibición impide que este tipo de encuestadoras ya se vean claramente como manipulables. ¿Por qué? Porque lo que te van a decir al final es que, cuando los números son totalmente distintos a los de ellos, que en esa semana hubo todos los cambios del mundo. Claro, claro. Pero si es que tú permites liberar, haces la encuesta el día viernes, sábado, y ahí sí la cercanía tiene que ser lo más próximo, porque la gente va decidiendo. No como la que hacen algunas encuestadoras, entre ellos Ipsos, que el día sábado saca su última encuesta para los suscriptores y está muy cerca de lo que sucederá el domingo. Ahora, ¿no? Fernando, ¿tú no sientes que, dadas las condiciones que nos impone esta crisis sanitaria, también las encuestas han visto un poco mediada su credibilidad, en tanto que se han visto en la obligación de cambiar su metodología, y eso tal vez hace que los resultados que estamos viendo, si bien identifican tendencias, no son tan fiables como en otros años? Mira, hay obviamente empresas encuestadoras y empresas encuestadoras, ¿no? Yo personalmente, y que vengo siguiendo hace ya décadas esto, y he trabajado en los días de las elecciones también en estos temas, yo confío en lo de Ipsos.
A pesar de que no identificó al FREPAP y a pesar por de que ejemplo, pero el día sábado FREPAP, anterior, pero el día anterior sí lo identificó, pues. ¿Y a Oresti también le dio el lugar que él terminó alcanzando? Sí, Lo digo porque son argumentos de quienes, digamos, atacan a Ipsos, ¿no? Esos dos, FREPAP y Oresti. Y no hay una diferencia entre Ipsos y... Sí. Dinos. Ipsos, Instituto de Estudios Peruanos y Datum en ese orden de los que ahora publican. Para mí. Y no es un tema de simpatía, simplemente es de hechos. Lo que pasa es que nos olvidamos luego de un resultado de una elección, esas comparaciones. Hacemos las comparaciones en el desarrollo del proceso, pero no al final. El conteo rápido es un ejercicio extremadamente delicado que se tiene que hacer con un alto profesionalismo. Ipsos lo ha hecho en América Televisión, en los momentos que tenían este acuerdo, y la diferencia del conteo rápido con el resultado final hay una diferencia de menos de 0.2%, en casi todos, ¿no? Esto no lo hace Toledo cualquier empresa. ¿Y Fujimori fue así también, no? Conteo rápido, ojo, estamos confundiendo conteo rápido, que es el que se hace a las 8 o 9 antes de la noche, con boca de urna. Boca de urna. Porque y acá es bueno que los Hay oyentes, televidentes, digamos, que encontrarle una palabra. ¿no? Sí. Varias veces yo también me he quedado en oyentes, seguidores, televidentes. A la comunidad. Sí, a la comunidad. Bueno, a nuestros seguidores, hay que decir. A las más de 1000 personas que nos están viendo ahora mismo. A las desbordantes masas de seguidores. Gracias que nos siguen. Mira, una encuesta tú lo puedes hacer extraordinaria y profesionalmente bien hecha, pero tienes una variable que tú no controlas, que es si la gente te dice la verdad o no. Ese es un punto fundamental. Las encuestas preelectorales, además, es lo que te dice es ¿qué vas a hacer tú en el futuro? Porque la pregunta es si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votarías? Claro, la elección no es mañana, sino, digamos, de acá a un mes, 3 semanas, lo que fuera. Y hay alguna gente que puede que no diga, ¿no? Eso es lo que se llama muchas veces voto escondido, que no es mucho, pero alguito puede haber. El boca de urna también se basa en lo que dice la gente, solo que en el pasado. Te dice por quién votó usted, porque es a la salida del colegio. El uno es para el futuro, el otro es para el pasado. En la época de Fujimori, lo que ocurría, y eso se auscultó bien, en esa época de los que discutíamos sobre estos temas, es que había un sector importante de fujimoristas que no decían que iban a votar por él. ¿Por qué? Porque acuérdense las grandes movilizaciones antifujimoristas de esa época. Y la gente que salía, había un voto vergonzante de parte del fujimorismo, muy fuerte. Un voto, en algunos casos de, miren, ¿saben qué? Está bien, no me gusta, pero no se imaginaban un mundo distinto sin el fujimorismo que tenía 10 años. Que tenía 10 años. Entonces, en esa época, Apoyo, o Ipsos ahora, CPI y Datum dieron en boca de urna a favor de Toledo. Sí. Pero cuando vino, ojo, el conteo rápido, que no es de opinión, es mirar las actas, allí la diferencia obviamente se invirtió. Eso favoreció a Toledo. ¿Por qué? Porque todo el mundo al unísono gritó fraude. Bueno, y el fraude sí se podía haber cometido porque eran canales que habían sido comprados por Montesinos, ¿no? Sí, pero en este caso... estábamos en una campaña absolutamente desigual. Sí, pero ¿sabes qué, Josefina? No, yo sí creo que ha habido fraude, pero no allí. No, previo, constante, permanente, sistemático, antes del día de las elecciones. Ese es el término. Estamos acostumbrados a considerar solo el fraude el cambiazo, ¿no? Los votos. Como era antes. Ahora, digamos, ya a estas alturas, o allá a esas alturas, fraude era un concepto mucho más amplio, ¿no? Cuando tú tienes la cancha inclinada, difícilmente puedes ganar. Inclinada era vertical, sí. Entonces, eso y varios otros componentes. Hay que acordarse que Transparencia sacó también su conteo rápido y era casi igualito que el de Apoyo en ese momento. Ganaba Fujimori y no llegaba al 50% por un cachito. Y es más, cuando yo entré a OMPE,
que fue ahí nomás al año, poco menos, preguntando a la gente que estaba ahí, lo que se decía era que el que me antecedió en el puesto iba cada hora al Consejo de Ministros, regresaba, y recordarán ustedes el papelón que hacía, leer, mesa por mesa, mesa por mesa leía, ¿no? Y él sabía de que estaba pues amarrando. Tío Campbell. La gran discusión parece que dentro del gobierno era, ¿ponemos 50% más 1 o dejamos en 49.5? Gracias a la movilización se impidió que fuera el 50% y alguito. Ese eran los términos de la discusión. Pero quedó una mancha muy fuerte. Mire, quedó como una idea de que habían sido compradas, ¿no? O sea, compradas entre boca de urna y el conteo rápido le pasaron millones, ¿no? Y por eso cada vez que habían sido los canales de televisión, eso sí. Y por eso cada vez que hay elecciones, ¿no? Nunca falta alguien que diga, no, hay sospecha de fraude, posibilidad de fraude, y lamentablemente el término se ha vulgarizado. Yo quería preguntarte, Fernando, si tú crees que ya de ahora al 11 de abril la competencia es de unos pocos, o si todavía no podemos descartar a los que hoy aparecen ahí como pitufos en las encuestas, Ollanta, Ciro, Pedro Castillo, Bengolea, o tú crees que no, ya la cosa es de 4 o máximo 5. Mira, los únicos instrumentos que tenemos efectivamente son las encuestas. Mirando, cruzando todo tipo de información, uno puede hablar en probabilidad. Entonces, para mí, leyendo entre tendencia y posicionamiento, obviamente el señor Johnny Lescano ya está en la segunda vuelta. Entonces, la gran competencia sería quien lo acompaña. De ahí, la dupla que más se acerca a enfrentarse o pelear por ese puesto es Forsyth y es López Aliaga. Me parece difícil, Keiko, por el techo que tiene. ¿Y saben qué? Porque no está transmitiendo lo que ha señalado Josefina. Algo así como no hay la voluntad. Y además tú te puedes imaginar en esos grupos de campaña donde tú haces esfuerzos enormes, ves la encuesta y no has avanzado, cuando has retrocedido. Hay poco ánimo también, ¿no? Claro. También, y se le nota. Y también quienes ponen la plata. Eso en cualquier campaña. En el caso de Verónica Mendoza, hay esta idea de que puede repuntar. Y quizá allí podría aparecer, pero el resto yo le veo una probabilidad muy baja. Ahora, de los dos, claro, López Aliaga tiene la ventaja porque está de subida. Tiene un problema. ¿Tú crees que siga de subida? No, digo, hasta la encuesta, subida. Que tiene una gran ventaja, la pendiente de subida, en cambio Forsyth era la de bajada. Claro. Pero López Aliaga está muy concentrado en dos cosas: Lima, las élites y Urbano. Muy concentrado. Por eso ¿Y con Antauro? Por eso con el AVE hay una sensación de él muchísimo mayor. Claro, y que son las élites, o sea, donde nosotros más o menos nos movemos. Ahora es curioso, ¿no? Sí, tiene más eco, claro. Algo así como el clima, sientes como un clima mayor que no lo es tanto. Pero ¿cuál es su otro límite? Él mismo, con sus propias declaraciones, es tan radical que le es difícil arrancar a otros. En cambio, Forsyth, que tiene, digamos, el elemento a favor de él, es que, por un lado, sí puede congregar un poco más allá, porque sus ideas no son, pues, digamos, y su discurso no es tan confrontacional, pese que a cada rato dice los mismos de siempre, etcétera, pero lo notas, pues, no con esa... No está tan ideologizado, además, ¿no? No está tan ideologizado, es decir... Y que no tiene esa agresión, ¿no? Entonces, en una segunda vuelta, incluso ya nos estamos yendo un poquito más allá, en todas las simulaciones gana Lescano, pero a quien menos le gana es a Forsyth. Entonces, cuidado, buena observación. Hay que mirarlo allí, porque a Lescano le convendría que sea López Aliaga. ¿Y tú, Fernando, prefieres el arroz chaufa o el ceviche? ¿Quién hace esas preguntas? ¿Por qué? Porque, digamos, alguien lo comentaba en Twitter, ¿no? ¿Cómo es posible que en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis política, no se hable de educación y se hagan preguntas como esa? No sé quién
quién asesora a los organizadores. Antes que nos respondas, hay un comentario en nuestro superchat otra vez de una pregunta en este caso de Wilder. ¿Salaverry pasa segunda vuelta? Bueno, más que parece una pregunta con cachita la de Wilder. A ver si Fernando tiene una respuesta para esa difícil interrogante. Bueno, esto es más allá de las simpatías o antipatías que pueden tener sobre los candidatos, ¿no? En realidad, miren, este no es una competencia de dos, donde si yo estoy un poquito más abajo, lo que tú pierdes como uno, yo gano como uno. Pero cuando son muchos, son casi una maratón, ¿no? Salaverry tendría que superar pues a todos, como, no sé, 7, 6 candidatos arriba. Con la diferencia que, si bien es cierto, la foto siempre aparece como maratón, no lo es tanto, es un reparto de una torta, que cada uno tiene un pedazo. Entonces, si yo aumento, quiere decir que alguien se reduce, o varios se reducen. Entonces, ¿quiénes más están reduciendo? Y ese es el punto. Por ejemplo, el caso del Lescano, en realidad, ha crecido cuando Guzmán y el mismo Forsyth bajaban. Ha arrancado, creo yo, a algún sector elector de centro, ¿no? Pero en este momento no hay mucho tampoco que exprimir, ¿no? O sea, ya a Guzmán le falta un poquito más y desaparece. Y entonces estamos hablando de 2%, ¿no? Y entonces ahí sí comenzamos a mirar los bloques, ¿no? Por ejemplo, obviamente a López Aliaga el problema es Keiko y es Hernando de Soto. El problema no, sino son los núcleos de donde podría arrancar el sector conservador de esos sectores para crecer. Por este discurso, digo, bastante conservador y extremo. En el caso de Verónica Mendoza, el problema es que a su derecha, es decir, hacia el centro, está el Lescano y a su izquierda está Pedro Castillo, que es algo así como el Goyo Santo del 2021. Claro, que le arrancó a la segunda vuelta. Y que no la dejó pasar a la segunda vuelta. Y en el caso de Antauro Mala, de López Aliaga haciendo esta alianza con este Frente Patriótico que postula la liberación de Antauro, y buscando el voto de Antauro Mala, o sea, ¿qué significa? Que ya no le importan los votos de San Isidro, que ha dicho, bueno, ya soy conocido, ¿no? Y ahora lo que me interesa es captar este voto, que son hay más, digamos, un bolsón más grande de votos. Es rara esa movida, ¿no? Es una apuesta bastante riesgosa, pensando que, claro, el elector de López Aliaga, ustedes lo pueden haber visto por lo menos en redes, es un elector que yo no lo he visto ni siquiera en el fujimorismo. Es un elector bastante empático con él, es decir, sumamente agresivo. Lo defiende siempre. Consume todo lo que dice, incluido sus mentiras. Y si esto lo puede incomodar, no sé si es suficiente para abandonarlo. Esa es otra cosa. Porque ha salido con el discurso que no es con él, sino en realidad es con Acuña, ¿no? Que es otro sector. Y que parece identificarse más con él a medida que aparecen estas revelaciones más bien oscuras, ¿no? El tema de las deudas a SUNAT, el tema del probable alcoholismo, y sin embargo siguen muy fiel a él, ¿no? A pesar de eso. Como con Trump, no les importaba tampoco acá a sus votantes. Efectivamente. Las extremas derechas conservadoras en realidad están, digamos, se enganchan con determinados candidatos y soportan muchas cosas. Porque no es que al unísono creen exactamente todo, sino lo aceptan, ¿no? El caso de Bolsonaro, de Trump, dicen cosas, tal cantidad de barbaridades que uno podría decir, no es posible que alguien lo siga, pero en realidad lo siguen. Y además están entrocados por la parte, ustedes saben, muy fuerte, en la parte de creencias religiosas, ¿no? Ahí de lo que se trata, pues son ya casi dogmas, ¿no? Y entonces, que lo dice este señor, así debe ser, o será necesario que así sea. Así López Aliaga diga en un solo día todas las cosas que dijo Lourdes Flores a lo largo de las distintas campañas y que terminaron desfavoreciéndole, el Auquenio de Harvard, que se meta en la alcaldía del Poto, aunque lo diga el mismo día, no parece haber nada que tumbe a López Aliaga. Tenemos un comentario más, me parece, en el superchat del programa, Fernando. Carlos LF dice, según las proyecciones, ¿qué partido político o agrupación tendrá mayoría o primera minoría en el Congreso? Buena pregunta, Carlos. Gracias por participar. En las últimas semanas he estado
casi empecinadamente fastidiar de tener que preocuparnos por el Congreso. Porque allí, la verdad, hay cosas que sí son preocupantes. En primer lugar, ningún candidato que logre la presidencia va a tener, eso ya lo sabemos, mayoría en el Congreso. Pero tampoco lo tuvieron Toledo, no lo tuvo García, no lo tuvo Humala, tampoco PPK. Pero tuvieron, ¿qué cosa? Lo que yo ya denominaba una bancada significativa. La de Humala era enorme, no era numerosísima. 46, el otro tenía 38, así, más del tercio. Salvo PPK, 18. Actualmente, la bancada mayoritaria es de Acción Popular, que tiene 25. Y Acción Popular tiene en este momento todas las condiciones para convertirse en la bancada más numerosa, pero dentro de un mundo de dispersión. Hoy día tenemos 9 partidos políticos presentes en el Congreso, que se han multiplicado a 12 bancadas en casi un año, porque la típica ruptura son 12. Entonces, ¿a qué voy con esto de mi preocupación? No solo porque el presidente que gane, va a tener al frente un parlamento fraccionado, sino porque su bancada oficialista tiene que tejer un conjunto de coaliciones, y que de ahí donde no es suficiente 1 o 2, tienes que coaligar 5 por lo menos para tener una mayoría, y eso no es difícil. Perdón, es muy difícil. ¿No? Acción Popular ahora se juega más o menos con un núcleo central, pero no tiene el gobierno. Ahora, si alguien tiene el gobierno, como repito, ese partido le va a ser muy dificultoso. Y ojo, una cosa hemos aprendido en el Perú a nivel institucional. El problema es que le hemos aprendido la peor cosa. 1, que el presidente puede disolver el Congreso. Y 2, que el Parlamento puede vacar al presidente. Entonces, esto que ya estaba digamos, en el grupo del juego político, digamos, pero como elementos o armas guardadas. De emergencia, ¿no? Claro. Hemos descubierto que las tenemos. Pero es como el problema es que en el Perú, en el momento en que vivimos y la calidad de los políticos, es como dar a que jueguen niños pues con cuchillos, o sea, y rápidamente trepan a la confrontación última. Claro. Esto se puede repetir, y ese es lo peligroso. Peor aún, vamos a tener como 9 bancadas, de los que agarremos Ipsos y saquen ustedes su cuenta. Acción Popular, que sí o sí va a tener. Digamos, Victoria Nacional. Somos Perú, que Vizcarra lo que ha hecho es levantar un número importante de votos y entrarán bancadas. Y en todas las bancadas tienen carne con hueso. Ahora ustedes me dirán si en Somos Perú va a levantar más carne que hueso, y eso ya está por verse. Luego tienes Fuerza Popular, tienes FREPAP, ahí ya tienes 5, ¿no? Esas 5 te faltaría llenar, y ahí entran todavía, pero ir raspando donde podrían caerse un poquito, que es Alianza para el Progreso, Partido Morado, Juntos por el Perú y Podemos. Sí. De esas 9, 7 ya las tenemos ahora en el Congreso. ¿Con qué diferencia? Que van a ser otros. Claro. Ahora, estos otros van a ser mejores que los actuales. Para que no sean así, tenemos que encomendarnos, pues no sé a quién, ¿no? Fernando, hay 2 preguntas más en el superchat. José, ¿tú vas con la primera? A ver, hay un alto porcentaje de indecisos, entonces no se podría pensar que modificarían radicalmente cualquier resultado actual. Mileva Marón pregunta. Gracias, Mileva. Ya, Mileva, mira, en la última de Ipsos tiene una particularidad, y que ha puesto un hito para que el resto de encuestadoras hagan lo mismo. Se llama simulación de voto. Ya no le preguntas, le entregas una cédula. La persona llena de manera secreta y le pone un equivalente a una ánfora. Allí se reduce, ya no hay indecisos. Lo que hay es nulos y blancos. ¿Cuánto era el porcentaje? 20%. De la última. ¿Cuánto fue el porcentaje de nulos y blancos en el año 2016? Cerca de eso. Cerca de eso. O sea, esto de que los indecisos son en realidad una cantidad tan grande donde todo el mundo se... Son los mismos proceso tras proceso. Porque va a haber, ha ido creciendo, el nulo y blanco, ha ido creciendo. Pero digamos, de allí faltará pues un poquito nada más que están indecisos.
Uh-huh. ¿no? Entonces, no es que de 30 y tantos % se reduce a 0, no, se reduce a nulos y blancos. Y estamos, cerca de tener lo de hace 5 años. Entonces, en realidad, en el fondo, no es... A ver, yo creo que esta afirmación requiere ser relativizada. Aquella que dice, todos a la conquista de los indecisos. No sé, una estrategia de campaña puede ser, todos tras la conquista de los no muy seguros de algunos candidatos, sobre todo en aquellos que ya no tienen posibilidades. Claro. En un sistema de una sola vuelta, ¿sabes cómo se llama eso? En realidad, utiliza bien tu voto, no al voto perdido. Claro, claro. Y entonces, oye, tú que eres una persona que ibas a votar por fulano, mantén tu voto en el Congreso, pero dame tu voto. Y agradeciéndole a Mileva por la pregunta, Fernando, una duda que tenía yo sobre las encuestas de la estudios, la que publica la República y la de Ipsos, ¿no? En una me parece que Forsyth está estancado o bajando y en Ipsos no. Hay una diferencia de días, ¿ah? Hay una diferencia que es muy importante. Yeah. Y es por eso que los seguidores, yo ya no dije televidentes, dije seguidores del programa, tienen que fijarse no el día que se publica, sino el día que se hace el trabajo de campo que está en la ficha. Incluso puede una encuestadora publicar después de la otra, pero al revés. Hay que mirar la ficha técnica. Eso se hizo después, ese es uno. Pero nuevamente, creo que lo importante de Ipsos es que ha hecho nuevamente simulación. Claro, a diferencia de las otras. Olvídense, quien no hace simulación hacia adelante está utilizando metodologías que a esas alturas ya no ayudan. Tenemos, Fernando, una pregunta más. Me parece que debe ser la última ya, porque estamos con el tiempo un poco en contra. Carlos nos dice, ¿por qué en el Perú estamos acostumbrados a votar por la persona y no por el partido político? Uy, gran pregunta. Y o plan de gobierno. Porque los partidos, sobre todo en los últimos tiempos, no han sido esas casas organizadas, programáticas, en donde además han circulado generaciones distintas de líderes. Y entonces, en un país de caudillistas, además, como es el Perú, obviamente hay una relación más cercana. Pero por el plan de gobierno, le digo sinceramente, no conozco ningún país que voten por el plan de gobierno. Es más, la gente no lee planes de gobierno. No creo que ni siquiera todos los candidatos lean sus propios planes de gobierno. Algunos hablan en contra de lo que dicen el plan de gobierno. Algunos se enteran en la campaña, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Y el plan de gobierno es casi un documento obligado que hay que poner en el repositorio que dice el Jurado Nacional de Elecciones. Esto no quiere decir que no tengan ideas, ¿no? Porque hay unas ideas fuerzas. Sí. Pero digamos, en el Perú se vota también como en otros sitios, dentro de él un porcentaje alto de relación personal con el candidato. Simpatía, ¿no? Produce más confianza. Por eso, y voy a tu pregunta anterior, Renato, cuando hacían preguntas sobre el chifa, etcétera, hay juegos que se hace con los electores para ver cómo se relacionan. A veces, tú sabes que relacionan fuertemente determinados colores, animales, etcétera, con candidatos, ¿no? Eso se hace sobre todo en el focus group, ese tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son más fuertes, no? ¿Cuáles son los elementos más fuertes? ¿Cómo responden los candidatos en relación a esa asociación que hace la gente? Pero en todo caso, el voto es una construcción también, es una construcción social a lo largo del tiempo y puede que el elector nunca haya leído ningún plan de gobierno, sino que esa persona le reporta a él más confianza. Por eso una de las preguntas de Ipsos es algo así como, ¿dejarías a tus hijos con este candidato? Y hay diferencias. Hay diferencias. Con ninguno, ¿no? Con ninguno. Puede ser también, ¿no? Preferible, ¿no? Con Prosegur, dirían algunos, ¿no? Claro. Claro. Con Prosegur. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Creo que nos has dado lamentablemente la certeza de que lo que venga no va a ser mejor casi en ningún caso, pero podríamos hacer algo dentro de eso, y lo importante es seguir con este tipo de programas, etcétera, y atraer a la gente para que tome atención, se informe. Siempre va a ser mejor que ir desprevenido el día de la votación. Claro que sí. Sin saber nada, ¿no?
Gracias a ustedes. No, Muy gracias bien. a ti. Fernando Tuesta Soldevilla ha estado con nosotros hoy en Sálvese Quien Pueda. Y claro, esto que decía Fernando Josefina de que ya 7 de las fuerzas políticas que estarán representadas en el próximo Congreso ya están ahora. O sea, va a haber simplemente cambios de rostro, pero no hay razones para pensar que nuestro próximo Congreso va a ser mejor, ¿no? Ojalá, No. pero No. Pero y esta no. idea, ¿no? Entre la vacancia y el cierre del Congreso, ¿no? Exacto, entre la vacancia y el cierre del Congreso. A ver, ¿qué tenemos ahora? Se me fue justo la pauta. Penguin. Eso mismo, eso mismo. Sí, el oficio de Penguin Random Sí. House. ¿Tienes tú la mención o no? Es el libro, sí, claro que sí, acá está y lo leo para que se animen a comprarlo. Valiéndose de una exhaustiva investigación, el reconocido periodista Christopher Acosta saca a la luz un rompecabezas de dinero y poder capaz de crear un sistema que compensa atropellos y silencia agravios. Plata como cancha, secretos, impunidad y fortuna de César Acuña, disponible en librerías. Es increíble en el libro de Acosta, en Plata como cancha, en el primer capítulo, cuando cuenta, ¿no?, lo del plagio del profesor, ¿no? Es increíble el caradurismo con que Acuña intenta convencerlo al propio profesor de que no lo había plagiado, ¿no? Es tremenda la historia, tremenda. Está bueno el libro de Acosta. Muy bien, antes de irnos tenemos la viñeta de nuestro colaborador Robot B, a ver qué nos propone hoy. Con el cañazo lo tengo controlado. Ay, sí. Es el Lescano con su corbatita. Sí. Terrible esa declaración, ¿no? De lo más desafortunado. Lamentable. Creo que se dijo en algún momento que los candidatos no estaban hablando del problema principal y trágico de nuestro país, que es la pandemia, y creo que él entonces reaccionó de esta manera, ¿no? Lamentable, sí. Claro, casi como que mejor que no se refieran a la pandemia. No, y sobre todo con todo lo que ha sucedido ya en nuestro país, ¿no? Y que sigue sucediendo, decir algo así, pues, es realmente peligroso. Sí, y lamentable. Sí. Interactive School, gracias por estar con nosotros también, por confiar en Sálvese Quien Pueda. Es una plataforma virtual para todos aquellos que vieron interrumpida su educación primaria o secundaria. Interactiva School. Y nos vamos entonces hasta el miércoles. ¿Tenemos confirmado al invitado el miércoles? ¿Lo podemos anunciar o no? No lo decimos, ¿no? No creo que todavía no. Síganos en el canal de YouTube, denle clic a la campanita, suscríbanse y síganos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en todas las redes. Hasta el miércoles, José. Hasta el miércoles, Renato. Gracias a ustedes por seguirnos. Chao.